noticia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar hoy aquí en tu programa El Arte de Ser Padres, ya dando recta final al año, ¿no? Con todas las cosas que esto implica, como mamás, como papás también, como trabajadores, como todo, implica pues muchas cosas. Y Ani estaba escuchando que al final del año a veces nos enfocamos en pues todo lo que es la socialización, pero también las posadas, y que muchas veces tenemos que también verlo como de una manera muy consciente, como cerrar un espacio de nuestra vida, ¿no? Y entonces también buscar de alguna manera vivirlo de una manera pues consciente, en el sentido de decir cómo queremos cerrar, de qué manera, qué cosas dejamos atrás, qué cosas, con qué nos queremos realmente conectar, en qué realmente queremos poner nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, pues todas estas cosas que nos van a llevar a decir cómo queremos iniciar una nueva etapa, ¿no? Cómo nos queremos preparar para iniciar esta nueva etapa. Y bueno, vamos trabajando en eso. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta de estar con todos ustedes, especialmente en este día, que es el día de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, que nos protege con su manto. Y felicidades a todas las Guadalupes, a todas las Lupitas, les mandamos un fuerte abrazo. Y como dices, Mariana, qué importante es poder hacer un análisis del recuento del año, de poder tener claro qué hemos construido, qué piedras se nos cruzaron en el camino y cómo enfrentamos esas situaciones, y poder analizar qué herramientas nos están haciendo falta o qué nos está costando trabajo enfrentar para poder obtener esas herramientas y enfrentar la vida de una manera más proactiva, ¿no? Exactamente, y bueno, felicidades porque tú eres Lupita, porque tú eres Gracias. Guadalupe, entonces hoy es un día especial para ti y para todos los que estamos alrededor de ti, y queremos que nos escriban. Queremos saber quién está del otro lado, desde dónde nos están escribiendo, quiénes son parte de la familia del Arte de Ser Padres. Siempre, de verdad, que nos emociona mucho saber qué alcance tenemos, hasta dónde te acompañamos, ¿no? Qué impacto podemos llegar hasta dónde podemos sembrar, sobre todo. Eso es algo importante para nosotros, nos hace sentirnos cerquita de ustedes. Y bueno, este programa, de verdad que este programa es un programa muy necesario. Queremos ahora sí que cerrar este año con un programa básico, un tema básico como es la independencia afectiva,
¿no? Creo que es algo importante y básico y que muchas veces no lo tocamos, no lo entendemos, no sabemos qué significa la independencia afectiva, si te fijas el nivel de adicción que tenemos en la vida hacia todo es muy alto, porque justo no conocemos esa independencia afectiva. Unos son adictos a las sustancias, a las drogas, al alcohol, otros a las compras, otros a las personas y, o sea, todo el mundo de repente nos cuesta trabajo es llegar a esta madurez de la independencia afectiva y vamos a hablar de cómo se logra esto, de qué significa esta independencia afectiva, de a qué edad se tiene que idealmente dar. ¿Qué significa esto? Para poder entonces darnos cuenta cómo vivimos esa etapa de nuestra vida y ahí vamos a obtener muchas respuestas y qué es lo que ahora tenemos que hacer para poder lograrlo. Seas adolescente, seas joven, seas adulto, a la edad que sea, podemos lograr esa independencia afectiva y sobre todo esto nos va a liberar y nos va a dar pues una forma de ver la vida muy distinta, ¿no? Yo diría que un recurso contra el sufrimiento, porque realmente eso nos ayuda a hacernos cargo de nosotros mismos, que es lo que se espera de un adulto. Entonces justo vamos a hablar de eso el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando. La semana pasada entré y vi que habían compartido el programa. Muchas gracias. Este es el objetivo, llevar a más familias y sobre todo ese es nuestro objetivo del próximo año, poder llegar a todas las personas que vamos a estar en Estados Unidos en marzo, vamos a ir a dar una conferencia, entonces también por ahí voy a estar pues compartiendo esto para que nos unamos y crezcamos esta familia del arte de ser padre. Y pues vamos a empezar a hablar de este tema, ¿no? Cuando independencia afectiva. A mí me gustaría que incluso antes de empezar a hablar hiciéramos una breve encuesta de qué tan independientes se sienten las personas que nos están escuchando. O sea, qué tan independiente creen que son, qué tanto pueden tomar decisiones. A ver, vamos a hablar de la independencia, ¿no? ¿Qué tanto me afecta lo que las demás sientan? ¿Qué tanto quiero todo perfecto? ¿Qué tanto puedo tomar decisiones? ¿Qué tanto me conozco? Son algunos de los factores que inciden en la independencia afectiva. Fíjate, Maggie, yo creo que algo muy importante es poder analizar cuáles son los conceptos que tenemos del amor, porque yo creo que tanto como el apego, como esos conceptos que construimos de lo que es el amor, es lo que nos hace construir ciertas creencias sobre cómo debemos de reaccionar ante la gente que amamos y cómo debemos de construir esos vínculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchos de esos vínculos no existe reciprocidad. En muchos de esos vínculos construimos relaciones muy codependientes o construimos relaciones muy tóxicas. Y si en nuestro ambiente familiar vivimos lo mismo, pues no notamos diferencias, sino crecemos con esa idea de que las relaciones familiares o las relaciones amorosas así son Ujú. y seguimos repitiendo los mismos patrones, ¿no? Entonces creo que algo muy importante es poder identificar cuáles son nuestros conceptos en relación al amor, porque en la mayoría de los casos, al inicio de una relación, se construye con una forma de vínculo muy idealizado, Ujú. ajá, en donde solamente estoy viendo las cosas que me gustan del otro y en las que me siento cómodo. Entonces, conforme vamos creciendo en la misma relación, nos vamos dando cuenta de algunas situaciones en donde ya no sentimos que existe ese respeto o que existe esa reciprocidad en las responsabilidades o que si existe ese vínculo de amistad y de amor, sino que más bien empiezo a sentirme invadida o empiezo a sentirme rechazada o empiezo a sentirme ignorada, ¿no? Entonces, por eso es muy importante analizar. En este momento, yo les pregunto, traten de analizar cómo se sienten en su relación En sus y en sus vínculos, ¿no? En vínculos. general, Uh -huh. porque a veces nada más pensamos que la dependencia tiene que ver hacia una persona.
¿no? Y no nos damos cuenta que la dependencia es la manera en que nos vinculamos con las cosas. O sea, yo creo que tenemos que partir de que el ser humano es un ser interdependiente. Eso quiere decir que no puede estar él solito vagando y dándose todo lo que necesita. Y, o sea, eso es una farsa, eso es una producto de levitación, creer que solo con brindarnos placer eso va a ser suficiente para el ser humano para vivir y disfrutar la vida. La realidad es que no. Cuando pasa eso, el placer termina por dejar de ser placer y llegar al vacío. Y entonces eso es muy complejo, ¿no? Pero somos interdependientes, ¿qué quiere decir? Que cuando nacemos, o sea, ¿en qué momento tenemos que empezar a comprender? Uno como mamá empieza a intentar hacer a sus hijos independientes. O es lo que deberíamos. A veces cuando nosotros tenemos nuestras propias heridas, no lo intentamos. Nos cuesta mucho trabajo poner esos límites y queremos siempre estar presentes, siempre ser importantes para ellos, siempre que nos necesiten. Y a veces eso es muy doloroso, ¿no? Porque ahora sí que todo sin límites puede lastimar. Entonces lo que tenemos que entender es que al niño lo vamos preparando para que sea independiente, como desde tú ya puedes guardar tus cosas, tú ya puedes cambiarte, tú ya puedes hacer cosas, ¿no? Pero tenemos que comprender que fisiológicamente el niño no es capaz de esa independencia, afectiva. No es capaz de esa independencia afectiva porque no tiene desarrollado su cerebro y ni su cerebro, ni su psique para poder ser independiente. O sea, ¿qué quiere decir cuando tú dices, yo estoy triste pero a mis hijos no les afecta? Es otra fantasía. Ellos son dependientes emocionalmente de nosotros sus padres, o incluso del símbolo del padre, aunque no esté el padre, de ese símbolo que significa. Entonces, en esa dependencia, todo lo que a nosotros nos pase, sintamos, entonces va a repercutir en ellos. ¿Cuántas veces hemos visto niños con papás o mamás sobre todo deprimidos a lo largo de la vida, donde ellos absorben toda esa emocionalidad, ¿no? Donde ellos se deprimen con los padres aunque no lo digan, simplemente empiezan a actuar de una manera, o sea, adecuada para cargar a su padre, ¿no? Es como yo te tengo que sostener porque tú estás deprimido, entonces, ¿qué te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hago? Incluso me decía una chica, como el mejor regalo que yo le pude dar a mi mamá es hacer este hobby, ¿no? De manera impresionante. Es como yo la tenía que sostener. Y entonces, y claro, la mamá reconocía de eso era lo que me daba felicidad, en medio de la infelicidad, eso me daba felicidad. Entonces, qué complejos son estos vínculos que a veces como hijos vamos aprendiendo de a partir de ahí lo que es el amor, ¿no? El amor era yo sostenerte. El amor era yo rescatarte, el amor era obedecerte, el amor era para que tú estuvieras bien. Entonces, cuando los niños, si te fijas, o sea, a los 2 años, hay 2, 3 años, por eso les dicen los terribles 2 o los terribles 3. Hay una parte donde el niño no sabe cómo regular sus emociones. Su nivel de pensamiento va avanzando, va entendiendo la vida, pero no va entendiendo sus emociones. Así, no entiende qué es eso de la frustración, pero es una cosa gigante que hace, porque él ya empieza a querer tomar decisiones. Antes tú le decías a tu hijo, cómete esto, y el niño se lo comía, ¿no? Ahora te dice, yo no quiero eso, que yo no me quiero vestir así, yo no quiero, empieza a tomar decisiones. Qué importante ahí, Ani, desde ahí vamos formando la independencia afectiva, porque yo no puedo darle ni la inseguridad de dejar que él haga todo lo que él quiere, él desea, porque entonces no va a sentir esta contención que necesita y que le va a dar seguridad. Pero tampoco lo puedo dejar que no decida nada. En esta sobreprotección de hacerlo todo bien, de poner muchas reglas, de ser autoritario o no autoritario, pero de no dejarlo decidir nada, ni cómo se peina, ni cómo se cambia, ni nada, ni qué juega. Entonces ahí me puedo equivocar y empezar a romper esa independencia afectiva, porque él entiende que lo único que tiene que hacer es obedecer, ¿no? Y me tocó un chico donde estábamos trabajando la parte de orientación vocacional y él estaba eligiendo una carrera donde, una forma de vida, porque ni siquiera una carrera, donde él lo único que tuviera que hacer era obedecer. Entonces imagínate hasta dónde puede llegar este impacto. Y cómo de alguna manera son esos niños desde muy pequeños, esos niños obedientes,
que para sentir el amor de sus padres necesitan darles gusto en todo lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, desde elegir el deporte al que te quieres dedicar o la clase que quieres aprender, te están dando opciones, pero si tú ves que tus papás lo que quieren es que vayas al fútbol, pues vas al fútbol. Y así vamos creciendo dándole gusto a los demás y muchas veces es a nuestros padres. Y nos damos cuenta que en el fondo el mayor problema en la vida es esa carencia de amor que vamos sintiendo desde muy niños y que para sentirnos amados realmente necesitamos poder darle gusto a los demás. Y ahí muchas veces es donde se van construyendo esas dependencias desde muy chiquitos, ¿no? Entonces, en la forma como te vinculas con tus hijos y tú como hijo con tus padres, eso va a ser la pauta que te va a dar de cómo reaccionar y cómo responder a las necesidades de los otros y del mundo. Entonces, creo que algo muy importante es que nosotros nos demos cuenta cómo estamos realmente vinculando con nuestros hijos y qué tanto respetamos esas formas de ser de cada uno de nuestros hijos, porque muchas veces son proyecciones de lo que nos molesta de nosotros mismos. Entonces ahí es cuando más brincamos y reaccionamos de manera negativa, ¿no? Desde ahí tenemos que, si queremos que nuestro hijo sea independiente, necesita él va a tener que renunciar en algún punto de su vida a esa necesidad de reconocimiento. Y para poder renunciar a eso necesita haberse sentido en algún punto de su vida reconocido. Ajá, entonces creo que lo que primero tenemos, nuestra primera base para poder, aparte de dar un apego seguro, es reconocer. ¿Qué quiere decir? Conocer primero a nuestro hijo, aceptarlo como es y escuchar sus necesidades afectivas. Ajá, eso es algo muy importante, escuchar qué es lo que él necesita. No vamos a construir a nuestros hijos, sino que los vamos a descubrir. Entonces necesitamos darnos cuenta de esto y eso va a ayudar. Después llega un momento donde él empieza a tomar sus decisiones y llega el momento de la adolescencia. Este justo es el momento, esta rebeldía, esta situación de la que hablamos, que a veces como mamá nos cuesta mucho trabajo porque teníamos a un niño bien portado o teníamos una situación manejable. Y entonces en la adolescencia es justo esta situación de que ellos quieren pasar menos tiempo contigo, de que ellos quieren, a veces te llevan la contra, a veces... Eso es un proceso muy importante que como papás tenemos que decir, ay, qué bueno, ¿no? O sea, en vez de verlo como algo negativo, tenemos que entender lo que ellos están haciendo es tratarse de independizar afectivamente. Aquí es cuando se debe de hacer. Aquí ya hay un nivel de conciencia y un nivel de desarrollo cerebral en donde ya pueden empezar a tomar sus propias decisiones y eso genera una independencia afectiva. Pero ¿qué pasa si cuando ellos toman estas decisiones y se equivocan, porque se van a equivocar, yo le enseño que se equivocó porque no me hizo caso? Ajá. Entonces de ahí vuelvo a enganchar a esto, ¿no? Y fíjate, Ani, que tengo muchas adolescentes o jóvenes con problemas de cuando terminan sus parejas, que analizamos y se dan cuenta que ellos que no pueden soltar porque nunca han podido soltar nada. Ajá. O sea que decimos, ¿por qué no la puedo olvidar? Ya pasó tiempo, ¿por qué no puedo seguir con esto? ¿Por qué no puedo estar bien? Y entonces cuando analizamos nos damos cuenta es que nunca he soltado, incluso me cuesta trabajo soltar cosas, ¿no? Como regalar cosas me encontré. Entonces, qué importante es aprender a soltar y para aprender a soltar tenemos que haber soltado a nuestros padres. Si no pudimos soltar a nuestros padres, no vamos a poder soltar nada. ¿Y qué significa soltar? No significa dejar de convivir con ellos, enojarnos con ellos, no. A veces es muy complejo ya en la adultez porque tiene que llegar esta rebeldía, pero ahora ¿cómo se posiciona? ¿No? Porque en la adolescencia era más fácil porque era un proceso natural donde todos lo estaban viviendo. Y si el adolescente suelta a sus padres, entonces puede apegarse a sus iguales. Ajá, puede justo adaptarse y entonces claro que por eso le importa mucho lo que piensan sus iguales, por eso es importante estar con ellos todo el tiempo, porque es una parte donde yo puedo soltar a mis padres para hacerme adulto, para empezar el proceso de hacerme adulto. Pero cuando no lo hago, cuando yo no tengo problemas porque tengo un hijo muy tranquilo que está en la casa siempre, o solo jugando videojuegos, o entonces, o estudiando, pero no socializa, no le importa su mundo externo, quiere decir que él no ha soltado.
Ajá, y entonces ahorita no vas a ver ningún problema. El problema lo vas a ver a los 25, el problema lo vas a ver con las parejas, con las adicciones. Más adelante es donde vas a ver el problema, porque incluso la palabra adicción tiene que ver con eso, adicción. No puedo hablar de. Ujú. Entonces, qué importante es esto para poder empezar a trabajar si realmente tenemos esa independencia afectiva. Y a tus hijos, la parte número uno, Ani, es les puedes decir lo que quieras, les puedes enseñar lo que quieras, pero si tú no te haces cargo de tu propia felicidad, entonces ellos van a aprender este patrón de dependencia. Ajá. Si tú no eres feliz por la relación que tienes, si tú no eres feliz porque no te das tiempos, no pones límites a los demás, entonces ellos van a aprender eso. Entonces necesitamos, es muy importante que nos hagamos cargos como mamás o papás de nuestra propia felicidad. Cuando haces eso ya estás trabajando el 80% del proceso de independencia afectiva para tus hijos. Y fíjate, con esto que estás mencionando de la etapa de la adolescencia, creo que algo muy importante es poder analizar nosotros como mamás y como papás cómo realmente hemos construido el concepto de ser padres y de tener hijos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos sentimos como los dueños y propietarios de sus hijos y vivimos a través de ellos y construimos unos vínculos tan estrechos que cuando ellos van entrando a esa etapa y luego a la juventud, no los queremos soltar. Entonces, por eso la rebeldía se hace más grande y por eso nos cuesta más trabajo tener una relación o un vínculo sano con ellos, porque ellos también se rebelan de que nosotros no respetamos sus decisiones, no respetamos sus opiniones, no respetamos sus gustos, y entonces ellos reaccionan de una manera mucho más rebelde. Y por otro lado, nos cuesta más trabajo cuando ya en la juventud esos chicos tienen que soltar a sus padres y nosotros tenemos que soltar como padres a nuestros hijos. Porque yo he tenido en algunas terapias esa problemática en donde la madre no puede aceptar que el hijo se va a ir a vivir fuera porque quiere estudiar o especializarse en otro país y que le está costando mucho trabajo hacerse a la idea de que ya no va a estar con ella. ¿Por qué? Porque esa madre vive a través del hijo. Y yo le digo a ella, ¿dónde dejaste tu vida? ¿Desde qué momento dejaste tu vida para realmente construir tu proyecto y no vivir a través de la vida de tus hijos? Y es complejo, ¿no? Porque justo cuando nacen o sea, tienes que de verdad en el momento del nacimiento entregarte al otro, ¿no? Pero poco a poco tienes que ir recobrándote. Es algo muy importante que no solo seas la mamá, ajá, sino que también seas esa mujer que desarrolla lo que le gusta, lo que sea que le guste, ¿no? Pero esa parte donde tú también tienes un mundo social, donde tú también tienes hobbies, tienes pues todo lo que hace integral al ser humano. Y entonces propósito de vida, una misión que no tenga que ver solo con estar con tus hijos, y eso a ellos les da libertad, porque se dan cuenta que mamá no los necesita. Fíjate cómo es la dependencia. Ajá, la dependencia según esto es yo te necesito, pero no, también es sé que tú me necesitas, sé que si yo me voy, entonces mi papá y tú van a terminar muy mal, sé que si yo me voy tú te vas a deprimir, sé que si yo me voy tú vas a estar mal, o sea, todas estas situaciones que hacen que digan, es que yo también me siento cómodo aquí contigo, no tengo que enfrentar la vida, no tengo que... Y cada vez lo vemos más, ¿no? Y casualmente el de la familia que empieza a intentar, en estas familias que dice Sani, donde esto es muy normal y es parte de una forma en que se vincula toda la familia, el que empieza a independizarse es el síntoma, es el que está mal, ajá, es el que, esta Navidad no quiso venir con nosotros, ¿no? Aunque él le hablara y le dijera, oye mamá, fíjate que esta Navidad tenemos un viaje, pero antes hay que ver si hacemos algo, o sea, aunque él estuviera haciendo bien las cosas, es él que nos abandona, el que está haciéndolo mal, y puede ser que incluso toda la familia lo perciba de esa manera,
porque todo el mundo es muy dependiente en esa familia, ¿no? Entonces, y qué difícil para que va a abrir las puertas de la independencia tener que trabajar. Por eso a veces no es algo sencillo ser independiente, cuesta trabajo, pero qué importante es, porque qué libertad te da. Ajá, qué libertad te da de decir, pues puedo tomar mis propias decisiones y emocionalmente puedo estar bien con eso. Y fíjate, principalmente en estas fechas en las que estamos de diciembre, es un mes muy complejo porque en las familias hay una cantidad de estrés, de fricción, de tiranteo, nada más por la decisión de en dónde vamos a pasar las fiestas. Ujú. Y principalmente en las familias en donde de alguna manera ya hay una separación o un divorcio, todavía se vuelve más complejo, ¿no? Porque yo quisiera traerme a los niños conmigo y por el otro lado está la otra parte de yo no me quiero quedar solo o yo no me quiero quedar sola, yo quiero que estén los niños conmigo. Entonces, creo que algo muy importante siempre es no perder de vista el objetivo, porque muchas veces eso es lo que perdemos de vista por querer salirnos con lo que nosotros queremos y lo que menos importa es realmente el objetivo de lo que es la Navidad y el objetivo de lo que son esas reuniones familiares, ¿no? Exactamente, fíjate, nos pregunta Sergio Sotelo justo, buen día desde Chihuahua, en el caso de que los padres se encuentren separados, ¿qué cuidados se le deben dar a los hijos para cuidar sus emociones y que no carguen con los padres, ¿no? En este caso, lo más importante es que se ha podido sanar el vínculo entre los padres. Ajá, los padres cuando a veces se separan creen que ya se solucionó el problema. Y el problema está ahí, sigue el elefante gigante, ¿no? ¿Por qué? Porque al último, en esta separación, tiene mucho que ver el sentir que tú no pudiste hacerme feliz, ¿no? Y entonces yo te cargo con este resentimiento, con este dolor, con incluso la expectativa de lo que era la familia, o sea, cargo con muchas cosas emocionales que si yo no las trabajo, si yo no puedo después tener una buena relación contigo, una relación de agradecimiento, una relación de familia, porque al último siempre vamos a ser familia, ¿no? Entonces ahí yo estoy haciendo el daño. Ujú. Porque entonces le estoy mandando este mensaje a los hijos donde aquí hay uno bueno y uno malo. Ujú. Donde el otro fue el que se equivocó, donde el otro no quiso, donde el otro no pudo. Y es muy complejo emocionalmente cuando tú tenías un sueño, cuando tú lo diste todo, cuando tú no poder mostrarle a los hijos eso, mostrarle que hiciste todo, que el otro fue el que le costó trabajo madurar, aceptar, dar. No, yo creo que es lo más difícil. Pero justo por eso necesitan ese proceso, ¿no? Ese proceso de decir, necesito trabajar con mis emociones para entender y enfocarme en que lo número uno es que los hijos entiendan que no se perdió la familia, ujú, que lo que se perdió fue la relación de pareja, no la familia, que es muy complejo hacerlo, pero puede llegar a hacerse. Entonces, eso uno, y dos, que cada padre en esta vida ya se encargue de ellos mismos, pero también de estar. O sea, son estas dos ambivalencias, ¿no? Punto, o sea, número uno es, se encargue de ellos mismos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en Navidad van a estar con el papá, entonces la mamá ya tenga sus planes, ajá, y les diga a los hijos, no se preocupen, yo estoy muy contenta porque ahora la van a pasar con papá, ahora yo voy a aprovechar este tiempo para pasarla con abuelos o con amigos o con lo que sea, voy a aprovechar este tiempo, pero claro que les voy a hablar y les llevo un detallito y, o sea, como toda esta parte donde los niños no se quedan con esa sensación de que mamá se va a quedar sola o de que papá se va a quedar solo, o sea, donde empiezan a cargar al otro, ¿no? Entonces, como papás tenemos que tener mucho cuidado con eso y empezar a tener este equilibrio entre aquí estoy, pero también puedo yo hacerme cargo de mí mismo, no hay ningún problema, porque los niños son muy empáticos. Así es, y por otro lado, no podemos perder de vista que los niños nos ven como una unidad y por eso les cuesta tanto trabajo una separación, porque realmente ellos quieren estar con los dos y aquí hay un juego de lealtades en donde si nosotros como adultos no manejamos bien esa situación, creamos una situación muy compleja con ellos, ¿no? Creo que el problema
en el fondo no es de lo que nos pasó, sino cómo interpretamos todo eso que nos pasó, porque muchas veces es esta parte de tú me abandonaste por otra persona, Ujú, ¿no? ujú. Entonces hay tantas situaciones tan complejas que no podemos tratarlas en este momento, pero lo más importante, como les digo, es no perder de vista el objetivo. ¿Cuál es el objetivo realmente de estas reuniones familiares? ¿Y cuál es el objetivo de esta fecha, que es la Navidad? Realmente, el objetivo es pasarla bien en compañía de la gente que más amamos. Entonces, si realmente nosotros queremos a nuestros hijos, tenemos que construir una alternativa en donde todos ganemos. Cuando nos enfocamos a ganar, ganar, las cosas se resuelven de la mejor manera. El problema es que muchas veces se quedan esos resentimientos y se quedan sentimientos de, a ver, vas a ver cómo te voy a fastidiar la vida, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces estoy viendo cómo te la fastidio y no nos damos cuenta que a quien fastidiamos más es a los hijos. Totalmente. Y fíjate, Ani, nos escriben desde Ecuador y también nos escribe Hilda que nos dice, justo eso me va a pasar, en estas fiestas mi hijo pasará solo con su pareja y con las niñas, pero no con nosotros ni con los padres de la pareja. Entonces dice, se me hace difícil de aceptar. Ahí está la tarea, Hilda, ahí está la tarea. Esto tiene que ver con, como lo decía Sani, nos movemos con símbolos y en nuestra cabeza en la Navidad, esa fecha, ese día, en la noche, simboliza la familia, ¿no? Simboliza el estar unidos, simboliza todo esto. Pero justo creo que tenemos que entender que el amor no es solo el felices para siempre, el momento, la idealización, todo eso, el amor es más que eso, es algo profundo que tiene que ver mucho con la aceptación. Entonces, tu hijo acaba de tomar esta decisión por algo importante para él. Ajá. No sé si consolidar más su familia, o sea, como su relación y su familia. No sé si poner límites del otro lado o a ustedes, pero tu hijo está tomando esta decisión por algo importante. Y si tú quieres trabajar en esta Navidad el amor, lo mejor que puedes hacer es escuchar su necesidad y tu necesidad. Su necesidad dice, respeta mi decisión. Ajá. Tu necesidad dice, necesito sentir que soy importante todavía para ustedes. Ujú. Entonces, creo que la forma que se puede trabajar es pensar de qué otra manera, qué otro día, de qué otra forma pueden hacerme sentir eso. Ujú. Y entonces buscar eso. ¿Qué quiere decir? Puedes decir, oye hijo, sale, puedo respetar eso. ¿Crees que al otro día pudieran venir y hacemos una comida? ¿Crees que puedo hacerles antes una posada? ¿Crees que, no? O sea, como en esta parte de decir, es importante para mí y también trabajar qué significa para mí que no estén. ¿Significa que entonces no va a haber nada? ¿Cuántas veces eso hay? Yo no tengo otras personas a quien invitar, yo no tengo más cosas que hacer y entonces yo me voy a sentir sola y deprimida y entonces los necesito a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, si te ha costado trabajo la socialización, sí, entonces puedes hacer algo especial para ti, ¿qué te gusta? A veces es salir a un viaje, a veces es hacer algo que sea especial para ti, ¿no? Pero eso es la independencia afectiva, justamente el poder estar bien respetando las decisiones de los demás. Claro que también es importante esta comunicación con tu hijo de quiero saber por qué tomaron esta decisión, qué es lo que tú necesitas. Ujú. Y entonces ya yo te digo para mí lo que significa, ¿no? Yo creo que es bastante válido y es una oportunidad de abrir los canales de comunicación entre los hijos y Volumen. perdón, un momento de introspección previo de decir, porque yo lo necesito. Ajá, porque yo lo necesito, ¿no? Y yo creo que, Ani, lo que más trabajo nos cuesta a los seres humanos, y es muy doloroso, es aceptación. O sea, ese aceptar lo que no quieres que pase, lo que es difícil, lo que no va contra lo que tú quieres, es muy complejo, pero también es el acto más grande de amor que podemos dar. Desde niños, la aceptación. Ujú. Es el acto más grande de amor, porque es quitar lo que nosotros queremos, ¿no? Para poder nuestras expectativas, para poder darle al otro lo que necesita. Y eso es algo muy importante en la relación de pareja, en la relación con los hijos, en todas las relaciones.
Así es, y por otro lado, también como papás, nosotros tenemos que darnos cuenta que ya nuestros hijos cuando se casan necesitan organizarse también ellos en otras dos familias, que es la de ellos y la de la esposa. Y que entre ellos ya están teniendo ese conflicto muchas veces de qué hacemos, en dónde la pasamos. Entonces, que nosotros no seamos otra piedra en el camino para que ellos realmente puedan organizar las cosas lo mejor posible. Si nosotros somos los adultos mayores, podemos tener un poquito de más madurez para poderles decir, no hay problema, mira, nosotros nos vemos 5 días antes o nos vemos después de las fechas con más tranquilidad y hacemos una reunión como si fuera ese día. ¿Sí? Hay tantas formas de resolver la situación y más cuando las familias tienen que salir de viaje porque alguna de las familias vive fuera. Pero ¿cómo te vas a ir desde ahorita y nos vas a dejar? No, no, nadie te va a dejar. Realmente trata de aceptar lo que tu hijo o tu hija está planeando y tú trata de ver a ti qué te gustaría y también podérselo pedir a tu hijo. Sí, porque muchas veces por evitar conflictos te quedas callado, pero te quedas con ese enojo o ese resentimiento porque te estás sintiendo abandonado y entonces ya estás de malas y ya no, pues no vengan, no, pues no, no, no hay problema, no, pues, y eso no ayuda, eso no abona. Como les digo, hay que enfocarnos en sumar y no en restar y en tratar de buscar esa unión, siempre hay que buscar esa unión y no engancharnos, porque muchas veces el problema lo hacemos más grande cuando nos enganchamos por nimiedades y eso crea grandes conflictos en las familias, ¿no? Y fíjate, Ani, que decía esta parte de que cultivar esa unión, ¿no? También creo que muchas veces damos todo por sentado. Y entonces he tenido muchos adolescentes, niños adolescentes y hasta adultos incluso, donde dicen que las reuniones familiares no son interesantes, no son divertidas, que la gente es como nada más estamos aquí a fuerzas, ¿no? Estamos aquí porque tenemos que estar aquí, porque es Navidad, porque... Y entonces no buscamos como adultos cosas, momentos, formas de también hacer que quieran venir, ¿no? O sea, eso me parece muy importante y más como abuelos, ¿no? Que cuando como abuelos nada más va el hijo y estoy diciéndole todo lo que me duele, todo lo que me pasa, todo, porque no, pues, no puedo hablar con nadie y entonces cuando llega él es por fin voy a tener que abrir esto, entonces déjate cuento todo lo malo que está pasando aquí, todo lo que tu papá me hace, todo lo que... Entonces, claro que también ellos empiezan a decir, no, es que en otro lado pues me la paso mejor, no, no tengo que estar cargando con todo eso. Entonces, creo que ese es otro punto muy importante, el poder construir los espacios de socialización de una manera donde todos quepan, ajá, o sea, todos y donde sea algo saludable, porque después hay mucha gente que dice, ¿para qué voy si después terminan tomando demasiado y peleándose? ¿No? ¿O para qué voy si de repente también a los niños, que los papás tienen problemas de adicciones, pues también les representa al revés un recuerdo muy negativo de decir, es que ahora va a tomar a las esposas que viven con situaciones de adicciones? O sea, realmente estos momentos, en vez de ser algo tan positivo, se les hace negativos. Entonces hay que construir estos espacios de socialización. Realmente, o sea, ahí eso es la Navidad. O sea, la Navidad es ¿qué necesita mi familia? Si yo soy la abuela, ¿qué necesita mi familia? Ajá. En este caso a veces necesita eso, los límites o consolidarse y lo tengo que respetar y escuchar también que yo necesito, ¿no? Yo creo que eso es justo la independencia afectiva, el poder darme cuenta que el amor va más allá de este deseo inmediato, aquí, ahora. Ujú, que el amor a veces es dejar ir, como cuando sueltas a los hijos y vuelan. Y decía ayer un extracto de algo que estaba leyendo, ¿no? Los padres también nos quedamos huérfanos de los hijos, ¿no? Y lo doloroso que es eso y el proceso tan complejo que eso significa y cómo se debe trabajar, porque entonces si no, no puedes. No puedes y entonces el otro termina siendo el culpable de tu tristeza, de tu dolor, de todo, en vez de responsabilizarte de eso. Y bueno, eso tiene que ver con el nido vacío, ¿no? Yo creo que algo muy importante es cómo vas construyendo tus proyectos y si te vas dando cuenta primero qué quieres sembrar para ver qué es lo que vas a querer cosechar en cada uno de esos hijos. Y yo creo que una de las cosas que sueñas tú como padre es educar hijos que el día de mañana puedan volar y ser independientes
Ajá, porque eso es lo que te va a dar la tranquilidad de verlos crecer y hacer su vida. Y aquí la cosa es que nosotros realmente también tengamos nosotros nuestro propio proyecto, pero si no tenemos nuestro propio proyecto, en el momento en que el hijo se casa o se va a estudiar fuera, pues nos quedamos vacíos. ¿Por Ujú. qué? Porque todo nuestro tiempo lo dedicamos al 100 a nuestros hijos y dejamos de lado nuestro proyecto de vida personal o nuestro proyecto de pareja, que también descuidamos. Es uno de los problemas mayores en las relaciones de pareja, que cuando llegan los hijos dejamos de ser pareja y nos enfocamos nada más en ser padres, en esos roles que tenemos con los hijos y todo gira alrededor de ellos. Y entonces por eso cuesta tanto trabajo después adaptarnos a ese cambio de vida cuando los hijos toman su proyecto de vida y su independencia, ¿no? Entonces, bueno, es una oportunidad el poder analizar cómo estamos viviendo y cómo queremos construir nuestro proyecto de vida para este próximo año que está por llegar. Y justo las bases, ahorita con también la pregunta que nos decía Sergio Sotelo, las bases para la independencia emocional es, uno, poder autorregular mis emociones, poder aprender a calmarme yo y también aprender a que otros me calmen. Ajá, o sea, esas dos cosas de aprender a calmarnos con los demás, o sea, aceptar ser abrazados, aceptar ser contenidos, aceptar y aprender a calmarme yo solo, eso va a generar una independencia impresionante. Porque si solo me calmo con los demás, ajá, entonces lo que va a pasar es que voy a necesitar esa dependencia, ¿no? Es como, es que no puedo, me entra esta angustia y necesito escribirle, necesito... Y si yo no acepto a los demás, entonces no me vinculo, solo me calmo, yo solo me calmo, ¿no? Más bien dejo de necesitar. Y entonces estoy tan independiente con este apego evasivo que me hace yo no necesito a nadie y todo está bien, pero pues tengo otras sintomatologías que me hacen darme cuenta que esa fantasía es solo una fantasía. Entonces, esta parte del aprender a regular mis emociones, de desarrollar en los niños inteligencia emocional, aprender a conocer las emociones, porque todavía hasta la fecha los adultos nada más decimos que estamos enojados o tristes, no podemos hablar de decepción, nostalgia, melancolía, resentimiento, impotencia, frustración, o sea, entonces realmente estamos como en primaria o kinder de emociones, ¿no? Y entonces por eso no sabemos cómo manejar las emociones más complejas, sobre todo porque en una situación a veces hay más de una emoción presente la mayoría de las veces. Entonces tenemos que darnos cuenta y aprender inteligencia emocional para poder desarrollar esta parte de independencia afectiva y también aprender a construir tu identidad. O sea, es todo un proceso, el proceso justo de orientación vocacional que nosotros lo manejamos como life design, que es todo este proceso de poder desde darme cuenta que quiero, para darme cuenta que quiero tengo que dejar de escuchar lo que quieren de mí, ¿no? Y empezar a trabajar en quién soy, qué quiero, o sea, todo eso va a asegurar una independencia afectiva. Pero muchas veces no es así, seguimos el manual, llegamos a casarnos, a tener hijos y nunca logramos esa independencia y nos damos cuenta que creemos que todo depende de nuestro alrededor y no conocemos esa libertad que es la independencia afectiva, porque es una libertad emocional muy importante que te empodera porque te das cuenta la capacidad que tienes tú de generarte esa felicidad, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de esa capacidad, pues dices, wow, esto era algo que yo necesitaba. Que a veces no es fácil porque a veces tiene que ver con esos límites que está poniendo, por ejemplo, en este caso, y que pareciera que lastiman a los demás. Por eso a veces no es fácil generar esta independencia afectiva porque pareciera que esos límites lastiman a los demás. Cuando es parte de lo que yo necesito y que no dejo de querer ni mucho menos a los demás. Y qué importante también dejar de controlar la vida de todo mundo y enfocarte en construir la tuya, ¿no? Y bueno, yo quisiera terminar el programa, Mariana, primero agradeciéndote a ti por la confianza que has tenido conmigo y por otro lado, agradecerle a la vida y ser agradecidos es algo muy importante. A veces pensamos que todo lo merecemos y dejamos de ver que gracias a Dios tengo salud y gracias a Dios tengo una familia y gracias a Dios tengo un trabajo. Entonces, hay que ser agradecidos y hay que aprender de todo lo que los demás hacen por nosotros
y agradecerles lo que es ese apoyo que nos dan, porque a veces es como una demanda y las otras personas no se dan cuenta todo lo que significa y todo lo que implica el acudir a esos apoyos que las personas te piden, ¿no? Entonces hay que ser también agradecidos con todas las personas que nos brindan la mano y principalmente con Dios y con la vida. Yo le agradezco a Dios por este año, que ha sido un año que se me pasó rapidísimo, pero que estoy muy agradecida por todas las bendiciones recibidas. Gracias, Mariana. Claro, yo también quisiera cerrar este año agradeciendo, sobre todo yo diría tres cosas, ¿no? Como confianza en ti mismo, que quiere decir escuchar tus necesidades, date cuenta que necesitas y ese amor que no solo se piensa, no es una cuestión de autoestima, de pensar qué tan buena soy o no soy, sino es una cuestión que empieza a sentirse. Número dos, confiar en los demás, que es empezar a darte cuenta de esa independencia afectiva y cómo sí necesitas a las personas, pero también necesitas a personas saludables, a personas optimistas, a personas que sean tus personas vitamina y no personas que están, que pueden estar, de alguna manera como bajando, ¿no? Todo lo que tú estás haciendo, entonces es importante rodearte, construir un contexto, buscar amistades que realmente te nutran y ese también sea parte de tu proyecto de vida. Y confianza en la vida, ¿no? Que es darte cuenta que no todo va a salir como tú quieres, aceptar las cosas, la frustración, ser tan valiente para poder soltar, para ser tan valiente para poder soltar lo que no está bien de tu vida y confiar en que la vida tiene algo mejor para ti después de eso. Entonces, yo creo que esto me gusta soltar, terminar con esto este año y con mucha esperanza, optimismo del que viene, ¿no? Con este empoderamiento de saber que de ti depende la felicidad que tú te quieras construir a tu alrededor y con estas ganas de conocer esa aventura, ¿no? Entonces, pues queremos agradecerles a toda nuestra familia del arte de ser padres. Estaremos por aquí en diciembre, estaremos en estos programas grabados porque es momento de estar con los nuestros, ¿no? También de brindarles toda nuestra atención y nuestro espacio. Pero nos vemos regresando en enero, así que por favor en enero quiero que compartamos todos el programa para cada día hacernos más padres interesados, más personas interesadas en este programa El Arte de Ser Padres. Muchas gracias. Recuerden, si necesitan ayuda en estos días, estamos para ayudarlos en el teléfono que tengo aquí abajo, por un WhatsApp, estamos con ustedes. También para orientación vocacional, procesos terapéuticos de pareja, individuales, tanatología, lo que necesiten, estamos para ustedes. Muchas gracias, feliz Navidad y les mandamos un abrazo muy grande de toda la familia del Arte de Ser Padres. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.